Hola, hola querida gente grande. Hoy tenemos un programa muy especial en vísperas de las elecciones en la provincia de Misiones. Vamos a dedicar todo el programa a una rica charla con Griselda Rinaldi. Ella es actriz, directora de teatro, narradora y docente. Va a referirse muy poquito a su trayectoria, que es muy extensa, pero sobre todo habrá de referirse a una experiencia muy linda que tiene en el Club de Abuelos La Primavera, en el barrio San Jorge de Posadas. Yo hace más de 30 años que hago teatro y que me dedico a las artes escénicas. En una primera parte, inclusive en mi formación, muy vinculada a las infancias. De hecho, la especialidad de mi formación tiene que ver con el teatro para infancias. No me gusta hacer esta división porque creo que el teatro es el teatro, pero sí, claro que cuando uno piensa en una producción para infancias, tiene que tener ciertos tips, entre ellos que no sea lo fácil y romántico que la gente cree que es hacer teatro para infancias. Yo creo que es una enorme responsabilidad hacer teatro para infancias y entonces creo que hay que tener en cuenta esos tips para no dejarlos afuera a los chicos, ¿no? Después yo me dediqué también al teatro para adultos, con la misma intención de profesionalidad. Quizás a veces la logré más y otras veces menos, pero siempre en mí estuvo esta idea de un enorme respeto por los espectadores, sea cual fuere la edad de ellos. Eso desde mi rol de actriz o directora. Pero después también está cuando uno también se dedica a dar clases. No he dado muchas clases para niños y niñas, y sí un poco más para adultos. Y en este momento, bueno, y desde hace muchos años, porque yo le contaba antes a Lidia que durante muchos años, casi 10 años, diría entre los 90 y 2008, 2009, trabajé mucho con los clubes de abuelos y abuelas de la ciudad de Posadas. La mayoría localizados en el centro o en los barrios. Pero bueno, clubes muy activos, con adultos mayores así como con una energía y unas ganas de cantar, de bailar, de actuar. Bueno, después durante mucho tiempo, entonces era como un territorio muy, muy amable a la hora de la propuesta, ¿no? Sea cualquiera la propuesta, digamos, bailar, cantar o hacer dramatizaciones, jugar con el cuerpo, expresión corporal, narración oral escénica, escribir poesía, escribir guiones de teatro, recuerdo también que fue uno de los últimos. Después, durante mucho tiempo, ya no me dediqué a eso y ahora, desde hace 2 años, comencé a trabajar dentro de la Asociación Jardín de los Niños en el Club Abuelos Primavera, que tiene la particularidad que es una mixtura entre club, porque los abuelos y abuelas del barrio van al lugar, y también tiene abuelos y abuelas viviendo en ese espacio, ¿no? Es un lugar muy cuidado, con un equipo interdisciplinario que considera muy importante el cuidado de los adultos mayores y con un abanico de actividades, entre las cuales comenzamos desde hace 2 años mi intervención en conjunto con un psicólogo. Y que a mí me pareció muy importante este dueto, digamos, porque el psicólogo no estaba ahí para interpretar lo que hacíamos, sino para sumarse a las actividades y enriquecerlas desde otro lugar, ¿no? Precisamente lo que hacemos no es actuar ni armar obras de teatro. Lo que hacemos es trabajar desde la palabra, desde la memoria, desde la memoria emotiva, desde las emociones, y si eso nos lleva a poner una escena,
somos como muy respetuosos del deseo de ellos. Porque yo me niego a esta idea que todos los abuelos y abuelas quieren actuar, todos quieren ataviarse o como ellos dicen, disfrazarnos, que es un poco la grilla de actividades que yo veo que en general se hacen en los clubes, sí. Y a veces siento que es importante tener percepción de cuál es el deseo de lo que ellos quieren realmente hacer, porque si no es como que hay un preconcepto de, bueno, vamos a trabajar con abuelos y abuelas, el baile, la elección de la reina, que no estoy diciendo que no sea importante, pero digo, las manualidades si son mujeres. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en el proyecto del Club de Adultos Mayores de Primavera es corrernos un poco de esto que es como las actividades que son comunes en todos los clubes y le fuimos proponiendo otras cosas. Sobre todo cuando tenemos vidas así muy duras, con realidades muy fuertes, y entonces que la palabra circule, y ahí la inclusión del psicólogo me parece fundamental, en mi trabajo, en mi tarea, casi como complementando y monitoreando también, monitoreando en el mejor sentido de la palabra, y pudiendo evaluar los dos. Bueno, ¿qué pasa con un lugar donde cuando yo llegué ya era pospandemia? Eso fue tremendo, porque bueno, no hace falta que yo cuente lo que fue la pandemia y lo que fue para los adultos mayores en este mundo, ¿no? Así es que fue muy duro reconstruir todo un trabajo de muchos años que tiene ese lugar, y volver a convocar a la gente del barrio. Así es que, y volverlos a hacer hablar en el sentido de, bueno, de contarnos cosas, de poder volver a esa memoria emotiva que nos trae recuerdos, que ponemos en valor dónde estamos parados. Y bueno, fue un trabajo de muchos meses hasta que eso apareció, y apareció el juego y la risa y la memoria y el poder narrar historias, porque son reservorios de historias, de la historia de esta provincia, vienen de otros mundos, la mayoría viene de la frontera, de localidades del interior. Bueno, con una forma de construir el lenguaje también atravesado por esa mixtura que tiene tan rica Misiones, y también por la riqueza de los recuerdos, de historias completamente diferentes, y eso fue un trabajo de meses, el trabajar con dispositivos, desde la poesía, desde el trabalengua, desde los juegos rítmicos, terminábamos siempre con música, tocando la guitarra, todos cantando, porque ellos iban pidiendo como un menú, bueno, ahora cantemos esto. Claro. Eso fue un proceso de mucho tiempo, al que yo llamo de sensibilización, ¿no? De volverse a conectar con que lo que ellos dicen tiene algún valor, con que las historias que ellos vivieron también tienen un valor. Porque claro, es muy difícil vivir en una sociedad, en este mundo donde está tan desvalorizado ser un adulto mayor, ¿no? Creo que hay como dos targets en este mundo, que son las infancias y los adultos mayores, que están como casi invisibilizados. Bueno, ¿no? y a la vejez particularmente le dimos un sentido peyorativo. Peyorativo porque esto es una sociedad que premia la estética, la eterna juventud, la eterna belleza. La producción eterna. Que quiere borrar las marcas. Las marcas, digo, las arrugas son las marcas que hemos vivido, y es una sociedad que está en guerra con eso, ¿no? Entonces todo el mundo está muy ocupado en eso, cuando antes, ya sabemos todos, y hay sociedades todavía que le dan mucho valor a la sabiduría, ¿no? Hoy los adultos mayores son como descarte, no entienden nada, este es el eslogan, están fuera de todo, la tecnología también vino para abonar más ese territorio, ¿no? Yo siempre digo, bueno, no se burlen a los jóvenes cuando nosotros los mayores tenemos tanto problema con la tecnología, porque
que no se olvide que nosotros les enseñamos a utilizar la cuchara para comer, por ejemplo, una cosa tan básica, ¿no? Bueno, y entonces es una sociedad que lapida la memoria, el de dónde venimos. Yo hice un trabajo una vez que se llamó La trama del vestido, junto con Miguel Riquelme de Radio Universidad, que tuvo a 10 mujeres adultas de distintos lugares del mundo, pero misioneras, hijas de inmigrantes, que narraban historias de su infancia. Y lo hice en aquel momento con un sentido, que era que como profesora de la secundaria me daba cuenta que los jóvenes no sabían de dónde venían sus abuelos y no hablaban de las historias de sus abuelos. Y el objetivo de ese disco que hicimos con Miguel y de esas largas entrevistas con estas mujeres fue un poco de género, pero también de poner el valor y armar ese puente en este vínculo que no existe, casi destruido, entre los jóvenes y los adultos mayores. Hay como, ¿no?, un adanismo, ¿no? Es decir, comienza con uno la vida. Exactamente, exactamente. Eso es terrible. Sí. Diría yo, como que antes de mí no hubo nada, y que lo más importante es lo que yo soy y hacia dónde voy, digamos, ¿no? Se ignora la construcción previa. No, la construcción previa, la construcción colectiva, ¿no? En una sociedad totalmente hedonista e individualista. Entonces, parece apocalíptico lo que digo, pero no lo digo yo, lo dice la filosofía y es la realidad que vivimos. Entonces, en ese territorio, que no es un territorio simple, ingresa el arte, porque para mí trabajar la narración oral con los adultos mayores es arte, es darles la palabra, empoderarlos, la fascinación en los rostros de estos abuelos y abuelas, cuando tienen un público que está sentado alrededor escuchando y dándole valor a esa historia que cuentan de cuando era niño. Tengo historias grabadas hermosísimas, hermosísimas, bueno, son estos abuelos particularmente no tenían juguetes, ustedes saben, bueno, los que son de nuestra generación, que antes uno tenía cuanto mucho una muñeca, una pelota, un auto, ahora hay una sobrepoblación. Bueno, creo que existen los juguetes todavía, porque creo que hasta ya no existen los juguetes. Y en el siguiente bloque, la segunda parte de esta interesante entrevista con Griselda Rinaldi. En el primer bloque tuvimos esta charla con Griselda Rinaldi, actriz, narradora, directora de teatro y también docente. Nos recibió en su casa, allí fuimos con Lidia García y en el segundo tramo de la entrevista hablamos también del teatro como una experiencia integradora entre generaciones. De qué manera se puede trabajar con adultos mayores y niños. ¿Por qué hablo de esto? Porque dimos un taller de 2 encuentros de construcción de muñecas. Y fue emocionante ver a 30 abuelos y abuelas durante las 2 jornadas construyendo muñecas. Para algunos, la primera muñeca que tuvieron en su vida. Construyendo desde cero, ¿no? Desde el cuerpito al que tuvieron que rellenar, vestir, ponerle un nombre y verlos ahí con ese objeto que habían hecho cargado de memoria. Además le tuvieron que poner un nombre, pintarle la cara. Algunos se las regalaron a sus nietos en Navidad, porque fue muy cerca de Navidad, y otros se la quedaron para ellos, ¿no? Como la primera muñeca que tuvieron en su vida. Muchos de ellos ahí decían, bueno, mi muñeca era la flor de paraíso, que era la pollerita con la chala del maíz. Así es que, bueno, eso es memoria, eso es oralidad, y en esa hay pequeñas escenas que uno podría decir son teatrales, ¿no? Porque, a ver, el teatro que no es solo el elenco arriba de un escenario, uno puede construir
pequeñas escenas de la vida teatrales. Bueno, de hecho el teatro se nutre de la vida. Y otro de los ejes que trabajamos, que fue también muy emocionante, es llevarlos a ver teatro. Claro. A tomar un helado, a pasear. Estas cosas que parecen tan obvias o simples, casi no atraviesan la vida de muchos y cientos de adultos mayores. Digamos que su compañera es la soledad, entonces cuando irrumpe esto de maquillarse y vestirse porque vamos a ir al teatro, llevamos obras de teatro al lugar, pero no es lo mismo, tiene un valor, pero hay porque se suspende el tiempo cotidiano para que aparezca la obra, pero no es lo mismo llevarla al club que haberlo subido a ella una combi y entrar a un teatro, que se apague la luz, que haya una luz sobre el escenario. Eso fue una experiencia inolvidable para ellos y que también ronda en todo lo que hacemos alrededor del teatro. Es decir, hacer teatro con adultos mayores no significa solo buscar una obra y ponerles un vestuario y hacerlos actuar. Por eso cuento todo esto, ¿no? Recién hablábamos de lo que significa en esta sociedad la existencia de una persona mayor con estas exigencias de productividad extrema, donde el jubilado pasa a un segundo plano, un retiro donde todavía le quedan muchos años por delante. En tu caso particular, ¿tenés una sobrevida extra de ser artista, de poder seguir trabajando? Yo sería una adulta mayor. Bueno, en mi caso particular, a ver, yo conozco muchas mujeres, mucho más grandes que yo, te diría 10 años más grandes que yo, que tienen una vida productiva, no sé, hacen deportes, salen, tienen amigas, se van de vacaciones, y la que no tiene para irse de vacaciones también construye en su cotidianidad una forma de, parece que es como decirle al mundo, acá estamos, sobre todo lo veo en mujeres, ¿no? Veo que los hombres en eso están como más castigados, ¿no? Siento como que, bueno, tenemos muchísima depresión más en hombres que en mujeres, los veo como que llegan a la edad de jubilación y es que, bueno, se sientan ahí, lo digo casi en una estadística artesanal, de mirar en mi cotidianeidad, donde las veo a las mujeres pujando por decir, bueno, ahora voy a hacer de todo, y a ellos como decir, bueno, si ya no tengo un trabajo estándar, ya no soy útil en esta sociedad, ¿no? Y es durísimo eso, ¿no? Porque en este mundo machista, un rasgo machista es haberle dicho al hombre, tenés una vida productiva y después, digo, a favor y en contra de todo, ¿no? Las mujeres en eso las veo como mucho más guerreras y saliendo. En mi caso, yo no soy muy distinta a lo que fui siempre. Siempre hice muchas cosas en torno al arte, fui docente, mi primera formación, que es profesora a nivel inicial, bueno, yo tenía 20 años, pero yo ya en esa época iba a contar cuentos a las escuelas, en Resistencia Chaco, en esa época yo hacía teatro, y ahí digo, hacía teatro y no trabajaba del teatro, porque eran grupos así que armábamos con las maestras jardineras, hasta que después vino toda la otra formación, y también devine mucho en gestora cultural de todo lo que voy haciendo, o sea, a mí no siento que yo siento a veces que estoy como en un momento que 10 años atrás no estaba en cuanto a... Con plenitud. De plenitud, como que me da pena que vayan pasándome los años. Hay una cosa muy linda que dice Graciela Cabal, escritora enorme argentina, que su papá era un muy buen lector, y decía que él no se quería morir por todos los libros que le faltaban por leer. Y yo digo, bueno, cuando uno se va volviendo más grande, dice, bueno, no, todavía me falta hacer todo lo que todavía me falta hacer. Bueno, yo me siento muy identificada con eso, y por eso me da
quizás me sensibiliza mucho el trabajo con mayores adultos de 80, 90 años. En ese club hay abuelos y abuelas de 86, 87 años con una lucidez, con unas ganas de vivir, de que se los mire, de arreglarse, que claro, me parece entonces injusto vivir en una sociedad que cree que eso... una cosa que yo rescato de las grandes ciudades es que a los adultos mayores se los ve. Se los ve consumiendo en un bar, se los ve cenando, se los ve en el teatro. Bueno, Buenos Aires, el target de usuarios más alto es el de mayores adultos. Y creo que a los pueblos más a menor densidad poblacional, vemos como que los mayores adultos entran a quedarse adentro de la casa, ¿no? Como quien se queda a cuidar el abuelo o la abuela, ¿no? Y yo creo que eso tiene de bueno en la ciudad, la gran ciudad, ¿no? Que tiene una oferta, y ni hablar de los países nórdicos, por ejemplo, que ya tienen especialidades dedicadas, ustedes saben eso, la gerontología, de muchos años, pero además toda una oferta cultural, porque la gente se vive cada vez más. Entonces hay cada vez más productos para esa gente de consumo, digamos, del arte y de todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahora hablamos de tu presente, que te ves cercana a la adultez mayor, pero también muy activa. Sí. Estás a full con el teatro. Sí, con el teatro. Bueno, no me gusta la frase que uno cosecha lo que sembró y todo eso me parece, yo creo que hay gente que siembra y siembra y siembra y cosecha injustamente poco. Pero también es cierto que siento que estoy en una etapa donde recojo algunas cosas de las que generosamente esta provincia, cuando vine hace 34 años, me dejó hacer. Yo estoy enormemente agradecida a esta provincia y lo digo a donde voy, porque acá casi todo lo que yo propuse me lo dejaron hacer. Y eso no se encuentra en cualquier lugar. No lo digo ni demagógicamente, así lo siento. Todo mi trabajo con las infancias, en los medios, han sido territorios así dispuestos a la idea, ¿no? Por supuesto que hay escollos, hay momentos mejores, hay momentos peores, que no tienen que ver con lo económico, tienen que ver con la apertura del otro que te escucha, ¿no? Pero sí, siento que estoy muy activa, recogiendo y barajando y dando de nuevo, digamos, ¿no? Porque yo creo que la vida es eso, somos un trayecto en el que vamos aprendiendo mucho de los otros, nos miramos en los otros, y yo trabajando con los adultos mayores aprendo muchísimo, me emocionan, me encanta estar con ellos, tanto como cuando estoy con los niños. Hicimos varias jornadas de articulación, ¿no? De encuentro entre los niños de Jardín del San Jorge con el club, y eso fue verlos construir, hacer kamishibai, títere, juegos con luces, a los abuelos y a los niños, fue mágico ver lo que pasa entre ellos, ¿no? Que yo lo propuse como una actividad que se debiera hacer, no solo el día del abuelo y la abuela, que hay un día creo que de la familia, no sé. Yo creo que eso hay que hacerlo como una actividad, como, no sé, como contar cuentos, creo que es muy... Chiqui González, que fue ministra de Cultura de Santa Fe durante 20 años, todos los espacios que creó, que son modelo a seguir en el país, que son los trípticos de la imaginación y la infancia, son lugares de encuentro intergeneracional, donde está el dispositivo lúdico tanto para el niño como para que el niño esté acompañado por el adulto. Yo creo que esa es la sociedad que deberíamos defender y procurar, una sociedad que sea para todos, donde una sociedad del encuentro, pero de verdad, no desde el relato, sino desde la verdad. Y cuando hablamos de cultura, creo que es eso,
¿no? Que un niño pueda fascinarse con lo que ese abuelo le está contando. Muchas gracias. Gracias. Interesante, ¿no? Porque además nos dejó conceptos sobre la vejez, la adultez mayor y lo que pasa en nuestra sociedad con nosotros, los adultos mayores. Hasta aquí llegamos, querida gente grande. Recuerden, mañana tenemos un compromiso con la democracia. Esta fiesta bienal que nos permite convocarnos a todos a elegir a nuestras autoridades se producirá en Misiones, Jujuy y La Rioja. Aquí elegiremos gobernador, vice, diputados provinciales, intendentes, concejales y también algunos lugares defensores del pueblo. A votar, a cumplir con este derecho y deber ciudadano y que sea una fiesta de la democracia. Nos encontramos dentro de 7 días. Tengan ustedes un lindo fin de semana, una semana extraordinaria y éxito.